ruidoso que crece nada más. Claro. Esa señal se procesa en el aparato, y ahí estamos viendo para ver cómo es la señal cruda, digamos. Ahora la aplicación, como tiene esa salida acá que no es normal, se está trabando un poco, pero es un accidente, digamos. Claro, por eso yo decía. Y no tiene ningún filtro. Lo que pasa es que en esta aplicación la idea era solamente, como ves la señal, y probar a ver cómo es la cosa, y no es usarla para... ¿Sabés qué otra cosa? Si va a prender una señal, porque esa cosa que se escucha rasposa es porque no está prendiendo el seno, si está usando el seno, tiene que ser pulso por seno. Cuando ese impulso nervioso llega, por ejemplo, para que contraigamos un músculo, hay unas junturas neuromusculares acá y ese impulso se sigue propagando por todas las fibras musculares. Esta es una microscopía de una fibra muscular. Cada una de estas es una célula que también transmite todos esos impulsos al mismo tiempo. Y por eso el electromiograma que medimos, que es lo que veíamos recién, que medíamos en los brazos, es ese pasto ruidoso, porque es una combinación de un montón de miles de estos pequeños pulsitos que se suman de una manera caótica, digamos, porque cada uno de estos produce muchos pulsos que van avanzando y se genera esa señal que nosotros vemos, que la veíamos así. Y es básicamente eso. Acá en el comienzo del movimiento había menos fibras musculares involucradas, entonces eran menos pulsitos superpuestos, si bien son miles, pero son menos. Luego cada vez más, cuando la fibra se mantiene en el movimiento, se van reclutando más músculos. Cuanto más fuerza hacemos, el cuerpo autónomamente también decide reclutar más músculos cada vez para poder hacer más fuerza. Hasta incluso por ahí hacemos fuerza con el brazo, pero se nos contrae el músculo de las piernas porque quiere aportar al esfuerzo. Entonces, cuanto más músculos involucrados en la zona, más pulsitos, más potenciales de acción se combinan. Y bueno, después al ir aflojando cada vez menos, hasta que en reposo no veríamos ninguno. Esto, por supuesto, nunca puede ocurrir porque siempre hay algún proceso o algo disparando algún pulsito en el cuerpo, pero casi que ya no los percibimos. Y lo que mide es variación de potencial o un movimiento que lo transforma en variación de potencial. No, es la variación del potencial. De la célula. De la célula. Del tejido. Exactamente. Ajá. Lo que pasa, claro, que ¿por qué se produjo esa variación de potencial? En este caso se produjo porque yo quería mover el músculo, claro, y para poder generar esa contracción se tuvo que señalizar con estos impulsos, claro, y el propio impulso se propaga por el músculo. Bien. Para poder contraerlo. Claro. Y las células musculares a la vez se contraen y propagan el impulso para seguir señalizando la contracción hacia adelante. Perfecto. Pero entonces, siempre está midiendo electricidad. Exactamente. Siempre está midiendo electricidad. Y está muy bien lo que decís, porque justamente cuando se produce movimiento, también nos puede generar alguna modulación de esa... eléctrica que lo va a tomar, pero no va a ser la que está tratando de medir. Exactamente. Bueno, esto es un tipo de fenómeno, ¿no? Después, según cómo se organiza el movimiento, tenemos el corazón, es un músculo enorme, pero es muy coordinado en su accionar. A diferencia del músculo, que es más cada fibra, es como una cosa independiente y es más caótico, el músculo del corazón se mueve muy coordinadamente, y entonces en vez de ser un pasto caótico que vemos la señal típica del electrocardiograma, que tiene esa forma muy prolija y muy ordenada, porque bueno, así es como el corazón produce y además es muy potente. Entonces lo podemos medir. Si el electrodo que teníamos no lo ponemos exactamente acá, lo ponemos acá, ya no agarramos el movimiento de estos músculos. Sin embargo, el corazón es tan potente que podemos poner un electrodo acá y otro acá y captamos la onda cardíaca de la misma manera que si lo ponemos exactamente acá, bueno, acá se va a captar más fuerte, pero igual en las muñecas lo seguimos captando. Entonces, y una pregunta puede ser, bueno, ¿por qué cuando ponemos acá para ver el movimiento de los músculos no vemos la onda cardíaca si es tan fuerte y llega a todas partes? Es porque estamos viendo la diferencia entre el potencial de este punto y este punto. Claro. Cuando la onda que genera eléctrica del corazón llega al brazo,
es más o menos casi igual acá que acá. Es casi igual, entonces no hay una diferencia de potencial, capta lo mismo. Exacto. Entonces no lo mueve. Depende de un montón de cosas, entre ellas la electricidad. Si nosotros tocamos algo que tiene un potencial eléctrico alto, como un velador que está mal conectado a tierra y tiene tensión, no nos electrocutamos muchas veces simplemente porque la piel es una barrera bastante buena cuando está seca. Y cuando tiene una capa, la capa más de afuera de la epidermis, que está medio apartada del resto del tejido y no está tan humectada además, entonces es seguro. Cuando nos ponemos electrodos, esos electrodos, si fueran médicos, ya directamente de una nos bajan esa defensa, nos la cortocircuitan para que se pueda medir justamente. Y tienen una resistencia muy baja. Cuando no nos ponemos los electrodos médicos, pero nos ponemos estos electrodos, aunque parezca que no, estos brocecitos de metal, a medida que se va acumulando un poquito de transpiración, va haciendo cada vez mejor el contacto y va reduciendo la resistencia. Y la reduce muchísimo, y por eso mide tan bien. Pero eso también nos abre con una exposición de nuestro cuerpo a que al aplicar una tensión peligrosa nos podemos electrocutar, porque puede circular una corriente alta por nuestro cuerpo. Ahora, y una corriente alta no es una corriente brutal. Si nosotros hacemos pasar una corriente muy bajita y pasa justo por nuestro corazón, se detiene el corazón, o sea. Entonces, todos estos dispositivos, que algunos se venden en internet, algunos aparatos para medir electromiografía y demás, tienen que cumplir las normas de seguridad eléctrica médica porque el riesgo es real, digamos. Parece que es un juguete, pero no, el riesgo es real. Pero bueno, hay normas que se crearon para que un tipo de dispositivo así no presente un riesgo. Eso lo cumple el aparato eléctrico, eso, aunque es medio amateur la fabricación, pero sin embargo lo que sí está cuidado ahí es que se cumplan estas normas. Por eso esa batería, porque entonces se le pone la pila, se cierra la caja y queda algo completamente cerrado, sin ningún metal expuesto, salvo el electrodo. Entonces de esa manera nunca accidentalmente puede algo metálico del equipo tocar una tensión peligrosa y conectar a nuestro cuerpo. El equipo además funciona con esta baja tensión que hablábamos de la batería de litio de 3,7, que eso está estipulado en la norma, que es una tensión no peligrosa. Y entonces el equipo no tiene que cumplir con las certificaciones de otros que sí tienen tensiones peligrosas y tienen que tener otro tipo de aislación, otro tipo de características. Y por último, también todos los electrodos tienen una resistencia limitadora de un valor muy alto, que hace que, por más que el electrodo no produce mucho la resistencia, nunca va a ser más baja que esa que está puesta por seguridad. Entonces, ya con esa, aún si se retira la caja y se pusiera en contacto con algo metálico, igual no habría peligro porque estamos limitados en la corriente por esa resistencia. Eso también hace un poco que cuando uno recién se lo pone, tarda un rato medio largo en acomodarse y demás, pero porque esa resistencia limitadora... Está pasando los filtros. Claro, exactamente. Entonces es un tema también, es una contra, pero bueno, es por seguridad también y pensamos que vale la pena, porque en un ámbito más, hoy estábamos tranquilos, lo podemos probar y demás, cuando estás en una exposición o algo así, hay quien se lo pone y no anda, le parece que no anda, para que ande y eso. Pero bueno, mejor así, con la resistencia limitadora además. Y con gente electrocutada. Claro, exactamente. Y estas cosas son cosas que cuando uno ve, por ejemplo, hay unos kits para Arduino para medir electromiograma, pero no tienen nada de esa característica de seguridad. Y es cierto que probablemente nunca pase nada, pero el riesgo está, y por algo están estas normas de seguridad eléctrica, y bueno, un esfuerzo de diseño está puesto en que siempre se cumplen esas normas y no sea riesgoso para usarlo a la pared. Bueno, y un poco también, porque nosotros somos investigadores que somos de ingeniería electrónica y trabajamos en particular en los circuitos analógicos para medir señales del cuerpo, entre otras aplicaciones. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿por qué podemos nosotros hacer este aparato? Porque bueno, después de 2 años de trabajar en esto, conocemos, nos es relativamente sencillo a nosotros diseñar el circuito que permite medir estas señales de una manera que termina siendo confiable y simple de usar, porque aunque lo de recién por ahí no pareció muy simple, pero para hacer un biopotencial y estar midiendo una señal del cuerpo y demás, lo pudimos usar de una manera relativamente sencilla.
pusimos los electrodos y la señal tardó un poquito pero apareció, no hubo que tocar ninguna ganancia, ni cambiar ningún parámetro, salió funcionando, digamos. Y eso es por, bueno, una parte importante de eso es que estos electrodos tienen adentro electrónica integrada, que tiene una parte de amplificación para acondicionar la señal con los filtros adecuados y demás, y también tiene algo muy importante que es un circuito que acomoda el potencial del equipo respecto del cuerpo y rechaza la interferencia electromagnética que hay en el medio. Bueno, acá la primera cuestión es, nuestro equipo funciona con esta alimentación de una pila de 3,7 volts. Pero entonces solo puede medir algo que esté dentro de ese rango, porque si se va de ese rango ya es como que se va del mundo de lo que conoce solo las tensiones de ese nivel de tensión. Entonces, de alguna manera, y el cuerpo en principio está en una tensión que desconocemos, puede estar flotando en el universo, no hay una relación entre los dos de potencial. Entonces hay que establecer esa relación. Y al mismo tiempo estamos inmersos siempre en un ambiente de interferencia electromagnética muy agresiva, porque tenemos los cables de la luz, los celulares, todo eso está constantemente generando ondas electromagnéticas que pasan por nuestro cuerpo, y eso es, como los potenciales son bastante pequeños, eso, si nosotros queremos medir inocentemente con un aparato, en realidad no vamos a medir potencial, vamos a medir eso. Entonces, todas estas necesidades se solucionan con un circuito que se usa en medicina que se llama DRL porque se solía conectar a la pierna derecha, Driven Right Leg se llamaba, que lo que hace es mide la tensión, aprovecha la tensión que se está midiendo y hace una acción sobre el cuerpo para equilibrar los niveles, los potenciales de ambos, del dispositivo y del cuerpo, y además detecta la interferencia que hay sobre el cuerpo y la contrarresta para que entonces el equipo deja de ver esa interferencia. Exactamente. Esto tiene que ver con lo que les comentaba del corazón, que el corazón genera un potencial que entre estos dos puntos es igual. Bueno, la interferencia también genera un potencial en nuestro cuerpo que entre estos dos puntos es igual. Entonces, el equipo puede saber lo que es señal real porque es la diferencia entre estos dos, mientras que lo que está por igual en los dos electrodos es interferencia y le tiene que rechazar. Claro. Entonces, bueno, esto está integrado dentro del propio electrodo ese que nos ponemos en el brazo, tiene esa electrónica ahí adentro para hacer este procedimiento. Independiente del control de voltaje. Exactamente, se lo ponen dentro del brazo. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, esto, adentro de estos electroditos tiene este circuito que es lo que permite medir fácilmente que se rechaza la interferencia, si no sería muy difícil o habría que tener un filtrado muy poderoso en la computadora o demás para poder evitar, para poder medir realmente la señal y no estos fenómenos. Y acá vemos un poco de algunos ejemplos de señales y de los problemas que hay, tanto por interferencia como por lo que hablábamos hoy de los artefactos de movimiento. ¿Qué pasa cuando se mueve un electrodo? Quizás uno está midiendo una señal que acá está muy pequeño el latido cardíaco y de repente se mueve el electrodo y la señal que genera es esto, que es gigante, enorme al lado de lo que estamos viendo, que es lo que veíamos en la pantalla hoy, una señal de enorme magnitud. Entonces un movimiento así nos saca todo de rango. O por ejemplo acá se ve en una señal cardíaca qué pasa si no rechazáramos la interferencia de los cables de electricidad. Este componente de 50 Hz, que también en el audio es muy problemático siempre, se podría ver así o podría ser incluso peor. Y bueno, pues si uno quiere la señal de corazón, por ejemplo, la señal de electromiografía muchas veces les molesta porque aparecen los músculos y aparece una cosa así de los músculos que es ese pasto ruidoso cuando uno en realidad quiere ver la señal de electrocardiografía. Entonces, bueno, distintas cosas que son no idealidades que puedan suceder durante la medida hacen que uno en vez de ver lo que quiere, vea cualquier cosa. Y eso cuando el equipo lo usamos nosotros lo reconocemos, pero bueno, cuando se usa para generar música o demás, alguien que no está acostumbrado a grabar señales, bueno, también está bueno que un poco tener en cuenta que pueden aparecer estos fenómenos que no son lo que uno está viendo. Igual en el software se puede llegar a filtrar. Sí, totalmente, sí. No va a saber exactamente. Exacto, claro. Sí, y por ahí cuando uno no sabe nada y lo usa, pasa muchas veces que uno está midiendo ruido y piensa que está midiendo algo del cuerpo y que bueno, el cuerpo es interesante también mirar qué ruido hay en el cuerpo y usarlo. Pero los famosos artefactos. Claro.
Bueno, y finalmente, para terminar, todo esto que estuvimos hablando es todo analógico, porque es toda la medida que se hace analógicamente de la señal y llevarla al equipo donde va a producirse una conversión de la analógico a lo digital para transmitirlo, y después ya las computadoras se van a manejar puramente esos datos digitales. Para eso, la señal original podríamos dibujarla como está ahí en línea negra, y lo que hacemos para digitalizarla es tomar lo que se llaman muestras, que es a periodos regulares se toma un puntito. Si uno lo hace lo suficientemente rápido, tiene suficientes puntitos para ver todo lo que está pasando, pero si lo empieza a hacer más lento, bueno, empieza a perder detalles. Entonces, el equipo tiene lo justo como para capturar las señales, pero no tanto. Si necesitáramos que estas señales se usaran en clínica médica, tendría que tener una tasa más rápida de adquisición. Para que sea más económico y menos problemático, se usaron componentes que llegan a una tasa intermedia que nos permite capturar los fenómenos, pero no como si lo fuéramos a usar para medicina. Entonces, por eso, si vemos el electrocardiograma, no se ve como en un monitor médico. Se ve una versión un poco degradada, claro, de menor frecuencia. más simplificada. Claro, más simplificada, tal cual. Pero bueno, de esta manera también podemos hacer una red que tiene otras ventajas para que se use con menos probabilidad de que falle. Pero bueno, lo que terminamos recibiendo es esta tira de datos que se ven como una señal en la computadora y es la señal digitalizada. Y por último, lo que sí se hace en el aparato es el cálculo de esto del envolvente, para que liberar al que tiene que generar algo en su computadora de tener que hacerlo, porque probablemente igual lo haría, que lo que hace es ir siguiendo como el perfil general de la onda, para indicar, en el caso del EMG es bueno porque indica la fuerza que estás haciendo con el músculo. Cuanto más grande es la señal, más fuerza estás haciendo probablemente, y entonces esta señal de envolvente es mucho más simplificada y te da ese nivel que ya en la aplicación lo estuvimos usando para controlar el volumen y los tonos que estaban. Sí, ahorra datos y por otro lado también tiene un efecto muy semejante. Exactamente, claro, tal cual. Promedio. Claro, si no, quizás probablemente terminarías haciendo lo mismo, pero igual nos pareció interesante transmitir las dos cosas. Claro, porque alguien lo va a usar para... Y nunca sabe lo que se le puede ocurrir a alguien también para que aproveche. Entonces, mandamos las dos cosas, si uno quiere la versión simplificada, si no usa la versión completa de la señal y la puede aprovechar. Bueno, lo que conversamos, las ventajas de la envolvente son estas, que es de menor frecuencia y puede indicar el esfuerzo muscular. La desventaja es que, como es muy simple la señal, no puedes diferenciar realmente si es que se te movió el electrodo, si contrajiste el brazo, entonces ya requiere más experiencia de uso para saber que lo que uno está generando viene de un fenómeno y no de otro. Y bueno, por supuesto, borra detalles, en general te perdés alguna riqueza de la señal porque lo estás filtrando, suavizando. Entonces esa es la desventaja, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, y por último tenía acá un pedacito sobre la red Wi-Fi, pero lo voy a tener que abreviar porque me tengo que ir a dar clases ya, se nos tarde. Básicamente, como terminamos repitiendo por la red Wi-Fi, y en la red, esto es importante, en una red siempre, en las redes actuales, cada nodo de la red, cada elemento se va a identificar por una dirección que se llama dirección IP. Si yo me conecto al Wi-Fi con el celular o con lo que sea, el router, que es el que controla la red, me va a dar este numerito. Y con este numerito se sabe quién soy yo en la red. Entonces, cuando el WiMo tiene que mandarle la señal a la PC donde lo voy a usar, tiene que conocer este número, el IP de la computadora, y en qué puerto está escuchando la computadora. Mi computadora, cualquier aplicación que yo use, va a estar escuchando en un cierto puerto y la computadora va a tener esta dirección. Entonces, de alguna manera hay que decirle al WiMo que tiene que mandar los datos a esa dirección y esto hay que ingresarlo manualmente porque no hay otra manera, o al menos si no requeriría un esfuerzo de programación enorme. Lo más fácil es que uno averigüe este dato en su computadora y se lo diga al aparato. Y se lo dice cómo, a través de la aplicación de configuración, sí, o con un procedimiento que tiene el aparato, como no tiene teclado ni nada para ingresar datos, lo que hacemos es un procedimiento donde se aprieta el botoncito y esto se prende y prende su propia red. Entonces uno con un celular se conecta a esa red y le aparece una página web que es del propio dispositivo y uno ahí llena los datos esos. Claro, y listo. Después lo reseteas y ya se prende sabiendo estos datos
Y bueno, si uno se equivocó, no va a recibir nada, tiene que volver a hacer la configuración hasta que invocarle bien con... Y también esto se hace para decirle a qué red conectarse. Porque acá estamos en la red Lazy con contraseña Lazy Facultad de Ingeniería. Bueno, de alguna manera hay que decírselo. Todo lo que uno quiera decírselo, lo que se hace es ponerlo en modo configuración, uno se conecta con un celular, le carga los datos, lo resetea y después bueno, se conecta a la red y transmite la Y señal. es lo que decía que lo deseable es que no haya otros aparatos conectados a esa red Wi-Fi para Claro, sí, aliviar. exactamente. Si lo hacemos acá, que está todo conectado a la misma red, nunca sabes, viste, los datos van, tiene ese router que está procesando, capaz que se demora todo, te llegan tarde, te llegan desordenados, te llegan de maneras que no puedes predecir. Entonces, bueno, te puede perjudicar. Hoy ahí en la compu veíamos que llegaba medio que se trababa, eso por ahí era por la red. En cambio, si tenés tu router que está solo dedicado a eso, seguro que no va a haber problemas. Esto no es una cosa muy pesada, entonces lo va a poder resolver y lo va a mandar a tu dispositivo. Pero bueno, esto en general, esto es lo mismo que necesitas saber para configurar una impresora inalámbrica. Por ejemplo, normalmente lo que pasa, bueno, que la impresora trae un cable que lo enchufas a la compu le pasa los datos. Puede ser más sencillo. Acá no, esa opción no queremos que esté porque si esto tiene un cable para enchufar, lo primero que hace la gente es enchufar el cable y ponerse el electrodo y es riesgoso. Entonces, por eso, si ven es un poquito complicada esta parte. Y bueno, y el año pasado pusimos mucho esfuerzo con una alumna de informática para desarrollar la aplicación y agregarle un buen instructivo para poder seguir pasos que no sea confuso, que te pueda indicar si no te está funcionando cómo hacer para que funcione. Porque bueno, en el caso de este ámbito que se va a usar, estamos nosotros, hay gente que ya lo sabe usar, pero en el caso que nosotros queríamos de alguien lo quiere probar y dárselo y que lo lleve y lo pruebe, tiene que haber una instrucción más completa para, bueno, para que lo pueda hacer andar, porque esto quizá para alguien que tiene más conocimiento técnico es muy fácil, pero para alguien que no sabe nada de esto es chino básico y es complicado. Y de hecho lo hemos vivido así con un montón de... sobre todo cuando algo no funciona. Claro. Que tenés que empezar ya ahí. Por un puntito a veces nos pasaba, ¿te acordás? Claro. En el IP que no. Quizás hoy en día ya cambió todo con la inteligencia artificial, le das el manual y ya te ayuda. Lo estás chetomando y te puede guiando en cómo hacerlo. Eso no estaba hace 5 años. Claro. Y entonces eso sí cambió. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Por supuesto, esto es, después me pueden preguntar más adelante todo lo que quieran. Esto es como cosas importantes para una vez tenerlas en mente, para tener idea de por dónde viene el funcionamiento del aparato, de la configuración, cómo mide, cuáles son las cosas que no hay que hacer, como un cable cuando uno lo está usando, que puede ser riesgoso. Bueno, es un resumen de todos esos elementos. No, se queda muy claro. Sí, sí. No.